Muy bien, vamos a retomar entonces con lo que comenzamos la clase pasada. La clase pasada hicimos una introducción donde hablamos que era un plan de negocios, explicamos un poquito en qué consistía ese plan de negocios, cómo surgía la idea de ese plan de negocios. Habíamos hablado de las distintas viabilidades. De los aspectos a tener en cuenta era la viabilidad técnica. ¿No se ve la pantalla? Ahora sí se ve, profe. Ahora no. Porque yo no la veo acá. Ahora sí, profesor. Ahí sí. Ah, bueno. Bueno, entonces habíamos hablado de Por favor, cualquier cosita, si en algún momento no se ve, porque yo como tengo ocupada la pantalla, por ahí no me doy cuenta. Entonces, si no se ve, puedo... avísenme así... A ver, un segundito, por favor. Bueno, bueno, es lo que yo digo. Me están mandando mensajes preguntando a ver si no arrancó la clase. Entonces, la verdad que... Bueno, entonces decíamos que habíamos hablado de los distintos aspectos del plan de negocio, ¿no es cierto? La viabilidad técnica, la viabilidad este, técnica, la viabilidad económica del proyecto, y y luego habíamos hablado también de la viabilidad financiera. Entonces habíamos dicho que la viabilidad técnica era si se podía realizar técnicamente el negocio, ¿no es cierto? O sea, los aspectos digamos, prácticos, técnicos del negocio. La económica apuntaba a la rentabilidad, o sea, si el negocio iba a ser rentable o no. Y por último, la financiera era la que apuntaba si teníamos los recursos necesarios. O sea, no es lo mismo la rentabilidad financiera, habíamos dicho, que la económica. La económica apuntaba a los resultados, mientras que la viabilidad financiera apuntaba a ver si había posibilidad de financiarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, entonces también habíamos hablado de que había interesados a nivel interno y a nivel externo. Los interesados a nivel interno, eh, nos referíamos siempre a las entidades, las personas que componían la sociedad, ¿eh? Todas las personas, digamos, que formaban parte del equipo y que, bueno, obviamente estaban interesados en ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo necesitaban para planificar, para este, identificar, dijimos, los puntos fuertes y débiles, para incrementar las posibilidades de éxito, para poder hacer un correcto seguimiento, etcétera. Y los externos eran aquellos que se iban a relacionar con la empresa, ¿no es cierto? Con la entidad, con la actividad, pueden ser proveedores, pueden ser clientes, etcétera. Bancos, entidades de todo tipo, que pueden llegar a relacionarse con el público en general, o sea, todos los que puedan interesarse con el proyecto. Bien, habíamos dado las características que tenía que reunir el plan de negocios, eh, y luego terminamos y quedamos acá en hacer un resumen ejecutivo. Y habíamos dicho que ese resumen ejecutivo era precisamente un detalle muy resumido, o sea, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Un resumen, algo muy simple, o sea, no muy extenso, algo que lleve un par de hojitas nada más, o sea, 2 o 3 hojas nada más, como mucho, en las cuales nosotros íbamos a plasmar brevemente en qué consistía el negocio, o sea, lo íbamos a describir, a qué mercado iba dirigido,
cómo iba a estar localizada la empresa, las previsiones de crecimiento, los resultados esperados, necesidad de financiamiento, riesgo, conclusiones generales. Estos son los aspectos más salientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea del proyecto de negocio es hacer una presentación y decir, bueno, con este resumen, presentarlo a aquellas personas que puedan ser las interesadas, tanto a nivel interno como externo, y lograr poder interesarlas en el proyecto. O sea, a los que son internos, que van a invertir o que van a invertir en ese proyecto, bueno, interesarlos para que inviertan, y aquellos que, y que es conveniente, etcétera. Y aquellos que, digamos, son externos, bueno, digamos, hacer que lo vean como algo confiable, que puedan relacionarse con la empresa, etcétera. Entonces, digamos, de esta manera, el resumen es algo que tiene que tratar de convencer, y vuelvo a repetir, no es que estoy vendiendo algo que no sirve y trato de venderlo como que sirve, no, lo que estoy haciendo, cuando digo tratar de convencer, digo honestamente, o sea, tratar de mostrar todo lo bueno que tiene el proyecto, todo lo que puede ser valorable para las partes que lo van a analizar, y bueno, y de esa manera tentarlos con participar de ese proyecto, ya sea porque son internos o porque, digamos, pueden llegar a relacionarse con la empresa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí habíamos quedado el otro día. Vamos a empezar ahora a ver cómo presentamos ese proyecto. ¿Cómo presentamos el proyecto? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito del origen y la evolución. Es decir, explicando un poquito cómo surgió la idea. Es importante, ¿por qué? Porque eso también hace un poco a presentar la actividad. O sea, cómo surge la idea hace que también confíen en lo que se está mostrando, ¿no es cierto? Porque, digamos, el surgimiento de la idea es algo que a lo mejor se pensó, se elaboró, se vio, se comparó con otras actividades o con otros, se tomó el modelo de otras empresas o de otra actividad. Y entonces, bueno, uno explica un poquito cómo surge eso, cómo va convenciendo también a los que están escuchando el tema de cómo se encaró el proyecto. Bueno, después los pasos seguidos hasta la puesta en marcha y los problemas que se tuvieron que sortear. O sea, obviamente, cuando uno encara un tipo de proyecto, siempre va a tener algún tipo de inconveniente. A los problemas que hablamos pueden ser problemas de técnicos, problemas de financiación, problemas de otro tipo, o sea, económicos, etc. O sea, podemos encontrarnos con distintos inconvenientes hasta poder llegar a presentar, a armar el proyecto, ¿no es cierto? Bueno, otro aspecto importante también que tenemos que tener en cuenta es la definición del producto. Cuando digo producto, puede ser un bien, puede ser un servicio. O sea, proyecto puede ser un bien, puede ser un servicio, o pueden ser ambas cosas. Entonces, bueno, definimos el producto que estamos ofreciendo. Cuando uno dice producto, se refiere a cualquier tipo de bien o servicio que esté brindando. Bien. Y luego también es importante el equipo promotor. ¿Por qué es importante el equipo promotor? Porque el equipo promotor son todas aquellas personas que están, digamos, llevando adelante el proyecto. Y también eso hace que sea confiable, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, es un equipo que se lo ve serio, muy profesional, etcétera, eso hace que el proyecto pueda ser confiable. Si el equipo promotor por ahí no convence, por ahí también puede quitarle puntos a esta presentación del proyecto. O sea, el equipo promotor siempre es importante. O sea, cuando hay algo así, generalmente uno en qué confía. Dice, bueno, a ver, si no, pero si están tal y tal persona, o están esta gente, o están estas personas trabajando con este tema, este proyecto es interesante, bla, bla, bla. O sea, es confiable porque son gente seria, porque son muy, muy profesionales, etcétera. Todo eso habla bien también del proyecto. Por eso es importante mostrar ese equipo promotor, ¿no es cierto? Bueno. Paso siguiente, un estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado, lo que vamos a ver, por un lado, es la situación y la evolución del mercado. O sea,
cómo el mercado, en qué situación se encuentra el mercado y cómo evoluciona ese mercado. Bueno, qué sé yo, si nosotros vamos a presentar un producto que es nuevo o es uno que ya es existente, pero a lo mejor tenemos algo más para ofrecer, o en calidad, o en cantidad, o en precio, no sé. Sea un bien, sea un servicio, y bueno, y eso también lo tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cómo se encuentra el mercado. O sea, porque si el mercado, por ejemplo, está atorado de este tipo de productos, por ahí tenés que salir a pelear y a lo mejor tenés variedad de precio, de calidad, etcétera. Y bueno, a lo mejor tenés que salir a pelear con un montón de competencias, por ahí sale bien y te podés posicionar. Hiciste un buen análisis y salió todo bien y bueno, y por ahí ganas mercado. Pero también hay que ver cuáles son los riesgos en ese caso si el mercado por ahí está muy completo de este tipo de bienes o servicios. Entonces, bueno, ahí habría que ver. Pero bueno, por eso hay que analizarlo el mercado. Si es posible, a lo mejor poder llegar a vender, tanto sea un bien como un servicio. La clientela, bueno, ¿quiénes son? O sea, seguimos en sintonía con lo que estábamos diciendo, quiénes son los posibles clientes y las necesidades que tienen. Los segmentos del mercado, en grupos, regiones, clases. O sea, por ejemplo, si yo quiero vender un producto, supongamos, no sé, repuesto para un automotor, quiero, ¿cómo llego? Y bueno, tengo que llegar a través de clientes que pueden ser, qué sé yo, puedo llegar al cliente, digamos, que vende directamente al público, hacer un canal de distribución enorme, o buscar distribuidores, grandes distribuidores regionales, y entonces tengo pocos clientes a los que le vendo una cantidad importante y ellos después distribuyen a los clientes más chicos. Entonces, bueno, tengo que ver también cómo lo enfoco, o sea, a qué cliente me voy a dirigir. Y obviamente, cuando me dirijo a ese tipo de cliente, tendré que manejarme con otro tipo de precio, con otro tipo de bonificación, etcétera. O sea, es importante analizar la clientela a la que va dirigido. Porque también voy a necesitar otro tipo, a lo mejor, de soporte para poder distribuir. Puedo necesitar más o menos, depende. Depende cómo lo voy a orientar. Y entonces, bueno, en ese caso, también tendré que manejarme con otro tipo de precios, etcétera. La competencia. Bueno, la competencia también es muy importante. ¿Cuál es la competencia que puedo llegar a tener? O sea, ¿quiénes son mis competidores directos? ¿Quiénes son los que por ahí compiten, pero a lo mejor no me pueden, son competidores, pero a lo mejor son competidores menores, porque mi producto es mejor, porque mi producto es de más calidad, porque tiene otro renombre, porque es... Bueno, entonces en ese caso también puedo llegar a analizar todos esos aspectos. Y bueno, y un poquito los canales de distribución, que es lo que le comentaba acá yo antes. Los canales, cómo voy a llegar a mis clientes, de qué manera voy a llegar. O sea, yo puedo hacerlo a través yo puedo tener, ya les digo, grandes distribuidores, entonces bueno, llego, a lo mejor directamente mando no es lo mismo a lo mejor cuando tengo que mandar una cantidad importante, a lo mejor a un cliente único, una región, supongamos que yo digo, bueno, qué sé yo atiendo Córdoba. Bueno, en Córdoba tengo dos distribuidores, uno que atiende, se divide en parte de la provincia, y entonces, bueno, algunos atienden la parte norte, otros atienden la parte sur, qué sé yo. Y bueno, y directamente se distribuyen las clientelas. Entonces yo simplemente mando pedidos a esos dos clientes y ellos después distribuyen a los pequeños comerciantes. Entonces, bueno, ahí a lo mejor es más fácil, ¿por qué? Porque yo manejo muy pocos clientes, muy pocas cuentas, no tengo que estar analizando tanto y además distribuyo, digamos, en grandes cantidades. O sea, lleno un camión y mando a un cliente y listo, y se terminó. En cambio, de la otra manera, por ahí tendría que tener a lo mejor otro tipo de canal de distribución para poder llegar a los pequeños comercios, entonces ir mandándole a cada uno o haciendo algún otro tipo de cosa, no sé, que hagan pedidos y que yo se los mando con el flete con cargo a cada uno, o sea, no sé, hay que analizar cada cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver cómo distribuyo mis productos. Entonces, bueno, esto también demanda un análisis importante y no es un tema menor. No es un tema menor porque muchas veces es clave también para poder llegar a los distintos sectores.
Estrategia comercial. Por un lado tenemos la estrategia de producto, o sea, qué productos o servicios se ofrecen. O sea, cuál es el producto y a qué cliente se los ofrezco. ¿Y qué beneficios tienen esos clientes? O sea, ¿por qué van a adquirir mi producto? Porque es más barato, porque es mejor calidad, porque yo tengo un abastecimiento perfecto, o sea, nunca les va a faltar stock, no sé, tengo que ver todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si es un producto, porque son productos, ¿no es cierto?, que estoy entregando, si es un servicio, porque yo hago que ese servicio sea eficiente, si un servicio, por ejemplo, o ambas cosas, por ejemplo, a lo mejor yo entrego productos, vendo productos, pero también presto un servicio de garantía, un servicio de atención al cliente, y bueno, y eso también tengo que ver cómo lo enfoco, ¿no es cierto? La localización del negocio, es decir, dónde va a estar localizado el negocio. Yo puedo tener una casa matriz en un lugar, después tener distribuidores en distintos lugares, puedo tener yo una casa matriz y además sucursales. O sea, hay que ver cómo lo oriento, o sea, cómo va a estar localizado. Si atiendo yo directamente, me pongo una sucursal en cada provincia y atiendo en la provincia en la que quiero intervenir, atiendo directamente ahí con un local propio, digamos, con una dependencia propia, digamos, que dependa de mi casa matriz, o a lo mejor tengo distribuidores o tengo directamente clientes y atiendo de un solo lugar, no sé. Todo eso también lo tengo que analizar. Todo esto es importante porque a la hora de adquirir nuestros productos son cosas que se tienen en cuenta. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que vender un producto y ese producto se me dificulta conseguirlo, que me lo manden, cómo, para poder pedirlo, bueno, por ahí opto por otra marca, por otro producto de otro sector y listo, y se terminó. Y entonces no trabajo a lo mejor con esa marca o con ese producto. Entonces, bueno, es importante también esto. La estrategia de precios. En la estrategia de precios también podemos, en un caso, aventajar a la competencia con precios bajos, o también basarnos en calidad, o hacer un mix. Pero también podemos basarnos en calidad, en servicio, en atención, etcétera. Yo puedo decir, bueno, yo soy un poco más caro, pero yo presto un servicio de garantía, yo les doy atención para capacitación, qué sé yo. O sea, puedo brindar todo ese tipo de cosas, no sé. Y en otros casos puedo decir, no, bueno, yo vendo más barato y bueno, y a lo mejor no brindo todos esos servicios, pero es más barato, un precio mucho más bajo y por ahí, bueno, a veces puede resultar una cosa o a veces la otra. Y a veces tenés que hacer un mix, a veces eso se analizará, o sea, para el tipo de producto, etcétera. La estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación, lo mismo. Yo puedo tener en qué medios tengo para dar a conocer el producto o servicio en el mercado. O sea, cómo lo voy a comunicar, a dar a conocer ese producto en el mercado. ¿Cómo hago yo para que ese producto se conozca? Bien. Estrategia de ventas y distribución. Bueno, acá esto lo hablamos un poco, ¿no? Si lo hacemos directamente, si lo hacemos por distribuidores, para hacerlo llegar al cliente final, etcétera. O sea, muchos de estos puntos tienen su relación, porque bueno, por ejemplo, si hablamos de localización del negocio, yo puedo tener un negocio localizado en, no sé, en Rosario o en Buenos Aires, no sé, y distribuir en el resto del país. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí me relaciono con este otro punto. Digo, bueno, a ver, si tengo el negocio localizado acá o tengo sucursales, bueno, ahí también tendré que ver cómo distribuyo. O sea, un poco juega todo en conjunto, ¿no? Bien. Esto que estamos nombrando acá es algo, no es algo así taxativo, que es así sí o sí, sino que esto es un poco, estamos siguiendo determinados puntos como para dar los lineamientos más importantes cuando se elabora un plan de negocios, un proyecto de negocios. Bueno,
un punto importante es la producción y los recursos humanos. Acá algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la legislación aplicable. ¿Y por qué? Bueno, porque por ejemplo, si hablamos de producción de recursos humanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos bienes, productos, materia prima, materiales, etcétera, y también necesitamos personas. Personas que producen, personas que administran, personas que se ocupan de distintos aspectos de la actividad. Entonces, ahí es importante ver cuál es la legislación aplicable. Por ejemplo, las que son referidas al establecimiento. ¿Y cuáles son las referidas al establecimiento? Y bueno, qué sé yo quiero poner una fábrica de tal cosa y digo, pero en este lugar no se puede instalar porque no hay permiso para hacerlo, porque en este sector no se pueden poner fábricas de estas características, tienen que ser en tal o tal lugar, en algún sector industrial, en algún predio industrial, etcétera, porque acá no se permite, bueno. O hay alguna legislación especial que exige determinadas condiciones, bueno, hay que verlo. Lo mismo que la legislación laboral. La legislación laboral, lo mismo. O sea, yo puedo encontrarme en un lugar donde puedo tener, a lo mejor tengo una legislación laboral general, ¿no es cierto?, que es a nivel nacional, y bueno, y además después, qué sé yo, puedo tener en distintas regiones algún tipo de promoción, etcétera, algún acuerdo que se puedan hacer en esos lugares, y bueno, y a lo mejor es más conveniente a lo mejor en otro lugar, como sucedió en algunos casos con esas empresas que están, digamos, con alguna promoción industrial en alguna región, etcétera, que tienen algún tipo de ventaja si se ubican en esos lugares. O sea, para eso es necesario a lo mejor salir de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de los lugares así más importantes, o más con más movimiento, y por ahí, qué sé yo, trasladarse a otras provincias más alejadas, donde a lo mejor, bueno, pero tienen que tener a lo mejor tomar gente de ese lugar, capacitar, hacer una serie de cosas, hacer una serie de inversiones, etcétera, y bueno, y por ahí obtienen algún tipo de ventaja, por ejemplo, impositiva. Entonces, a lo mejor, bueno, también tenemos que analizar eso. No solamente las ventajas, o sea, las condiciones normales, y bueno, y si hubiera algún tipo de ventaja o algo así en algún lugar, también analizarlo. Lo mismo el tema medio ambiente. El tema medio ambiente tenía un poquito también relación a lo que comenté antes con la legislación aplicable referida al establecimiento. O sea, podemos hablar de temas puntuales de lo que es la actividad, y también puede estar relacionada con el tema medio ambiente. A lo mejor el tipo de establecimiento por ahí no encaja con las normas que hay de medio ambiente, o por lo menos a lo mejor hay que respetar determinados aspectos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es solamente cumplir con una normativa, sino que cumplir con una normativa implica hacer alguna inversión, o sea, es dinero, un dinero que hay que poner, o sea que nos va a costar a lo mejor más hacer ese tipo de actividad. Pero bueno, son aspectos a tener en cuenta. Lo mismo el proceso productivo. Un proceso productivo. Tenemos que analizar, por un lado, la capacidad de producción, es decir, con qué capacidad vamos a tener para producir, qué cantidad de productos podemos llegar a fabricar. Bueno, entonces, obviamente con lo que nosotros, digamos, presupuestamos o proyectamos como inversiones, ¿no es cierto? Es decir, bueno, con esto podemos llegar a producir, a fabricar determinada cantidad de productos. Bueno, entonces analizamos ahí la capacidad de producción, la capacidad mínima, la máxima, ¿no es cierto? Mínima nos referimos, bueno, a lo mínimo que tenemos que producir para poder mantener una estructura, y después lo máximo sería lo que, hasta el tope que tendríamos, que después se podría ampliar en un futuro, pero en principio hasta dónde llegamos en este análisis. Los costos de fabricación. Esto también es importante, porque obviamente si yo tengo que trabajar en una actividad, tengo que conocer muy bien los costos, y los tengo que conocer a priori, porque una vez que arranqué, después ya es muy difícil. Yo no puedo después, a mitad de camino, decir, bueno, me quedé corto con el presupuesto y tengo que empezar, tengo que cambiar, modificar, tengo que modificar precio, todo, porque ya a lo mejor salgo de competencia, etcétera. Todo el análisis que hice por ahí no me sirvió. Entonces, lo tengo que tener muy claro desde el vamos.
Y lo mismo la calidad e innovación tecnológica, o sea, la calidad del producto y todo lo que sea tecnología. O sea, de qué manera vamos a producir, cómo va a ser los recursos tecnológicos que vamos a tener. El otro aspecto importante que vamos a tener son los proveedores. Muchas veces tenemos que analizar cuáles son los principales proveedores. Es importante conocer esto porque también pueden ser proveedores locales, puede ser que tengamos que importar mercaderías o productos, y entonces, bueno, en ese caso también tenemos que analizar ese tema. La capacidad operativa de los proveedores. A lo mejor tenemos proveedores que nos pueden proveer un material muy bueno para el producto que queremos hacer, pero resulta que ese proveedor no tiene una capacidad operativa para abastecer nuestra demanda. Entonces a lo mejor nos puede abastecer en la mitad de lo que podemos producir, lo que nosotros tenemos pensado producir. Y bueno, ¿y cómo cubrimos la otra mitad? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, qué sé yo, tendremos que evaluar alternativas, ayudarlo a que se desarrolle para que nos pueda vender más, o conseguir otros proveedores alternativos, que a lo mejor que contengan la misma calidad, la misma, que nos puedan vender en las mismas condiciones. O sea, todo eso lo tenemos que también tener analizado de antemano, porque si no lo analizamos, también se nos queda en el camino el proyecto. Bueno, lo mismo referencia, especialidad, etcétera. Bueno, eso, digamos, temas puntuales que puedan tener cada proveedor. Recursos humanos, puntualmente, ya, bueno, hablar de la selección del personal, de la formación y especialización, o sea, qué tipo de formación necesitamos, o qué especialización, la remuneración que vamos a ofrecer, y bueno, la rotación del personal, si es que lo hubiera. O sea, son aspectos que podemos llegar a tener en cuenta. Pero son todos aspectos que los tenemos que tener muy presentes porque nosotros, en lo que hace a selección, tenemos que seleccionar el personal adecuado, ¿no es cierto? Que nos pueda brindar los servicios que nosotros necesitamos. La formación y especialización, bueno, lo va a hacer la empresa, necesitan que estén formados de alguna manera, por ahí puede ser una actividad donde necesito más o menos formación. Necesito a lo mejor que sepan, qué sé yo, los administrativos necesito que sepan idioma, que sepan, que manejen toda la parte de computación, que conozcan, o sea, bueno, qué sé yo, la parte de venta necesito también algún tipo de especialización, necesito algún tipo de conocimiento por el tipo de producto, por el tipo de actividad, etcétera. Bueno, y obviamente todo eso también repercute en la remuneración. O sea, si yo tengo más exigencia, obviamente que probablemente me cueste más ese personal. Bueno, lo tengo que analizar. Y por otro lado, bueno, la rotación que puede haber o no, pero bueno, eso también es un aspecto a analizar. Bueno. Análisis económico financiero. Ya habíamos dicho que lo económico siempre se refería a aquello, a los resultados que se pueden llegar a obtener. Y lo financiero, digamos, a la obtención de financiación. ¿Cómo vamos a financiar el proyecto? Bueno, por un lado nosotros tenemos un plan de inversiones. Y ese plan de inversiones puede consistir en, por ejemplo, qué sé yo, inmuebles, que puedo adquirir, puedo alquilar, pero bueno, es lo que necesito. O sea, puedo invertir en un inmueble propio, puedo hacer una inversión en un inmueble que alquilo, que a lo mejor lo tengo que alquilar, pero lo tengo que acondicionar para lo que yo necesito, etcétera. Bueno, buscar una ubicación adecuada, bueno, y eso lo tengo que evaluar. Y para eso también necesito una inversión, necesito invertir. Entonces tengo que tener idea de lo que yo mínimamente necesito poner de dinero o conseguir de dinero para poder poner en marcha la actividad. Las instalaciones y maquinarias, bueno, también van de la mano un poquito con lo que hablamos recién. O sea, yo puedo tener un inmueble, puede ser propio, puede ser alquilado, después tendré que ver qué instalaciones tengo en ese inmueble, qué maquinarias tengo, etcétera, o qué necesito.
bienes inmateriales. Y ahí estoy hablando de, por ejemplo, casos de patentes, marcas, licencias, etcétera. Puede ser que yo necesite, a lo mejor el bien que yo puedo llegar a fabricar o producir, sean bienes, eh, sea un bien que a lo mejor tengo que hacerlo bajo licencia, con alguna marca, etcétera. Bueno, entonces ahí eso tiene un costo también. O sea, normalmente una licencia, una marca, a lo mejor tengo que pagar una regalía, tengo que pagar una serie de cosas, implica también un costo para nosotros, que redunda en un beneficio, porque obviamente si yo a lo mejor trabajo con una marca o con una patente o con una licencia, eso me posibilita posicionarme mejor en el mercado, pero también tiene su costo. Bueno, eso lo tengo que evaluar también. Y lo mismo el capital de trabajo. O sea, para todo esto necesito hacer una inversión. Más chica, más grande, pero necesito hacerlo. Y el capital de trabajo, es decir, todo el capital que necesito ya para producir, para trabajar, para operar, para brindar, para fabricar y vender, para comercializar, para prestar el servicio, para lo que sea. O sea, para, digamos, la finalidad que yo tengo, necesito operar, ¿no es cierto?, con ese eh, con ese capital de trabajo. Bueno, acá es importante entonces ver cómo lo voy a financiar. Si lo voy a hacer con recursos propios, es decir, nosotros vamos a poner una empresa, encaramos este proyecto, ¿con qué lo hacemos? ¿Con dinero que tenemos nosotros? Bueno, perfecto. O no tenemos todo el dinero para poder invertir en todo esto que decimos acá, nos alcanza para una parte, qué sé yo, para el 70%. ¿Y el otro 30% qué pasa? Y el otro 30% lo tendremos que conseguir a través de terceros. ¿Cómo? Y con un préstamo bancario, financiarnos un poco con proveedores, buscar algún tipo de financiación de corto, de más largo plazo, etcétera. Bueno, a través de bancos, de entidades financieras, de préstamo de tercero, etcétera, para poder conseguir el dinero necesario para poder cubrir todas estas inversiones que necesitamos para arrancar. Entonces, tenemos que, para poder encarar el negocio necesitamos todas estas inversiones. Y bueno, y ahora tenemos que ver con qué recursos contamos. Los propios los conocemos, decimos, bueno, estos son los que tenemos, y tenemos que ver también cómo conseguir los recursos ajenos. Y esto precisamente también lo tenemos que tener analizado, porque si nosotros tenemos para cubrir una parte y nos falta una parte y no la podemos cubrir, y bueno, arrancamos mal. O sea, nosotros necesitamos, para poder, si este plan de inversión es lo que necesitamos para poder encarar el proyecto, no podemos decir, bueno, tenemos para la mitad, y bueno, entonces no podemos tener este plan de inversiones. Si entre todo esto juntamos la mitad, no podemos. Tenemos que modificar el proyecto o cambiar, hacer algo, porque así no se puede. Entonces tenemos que ver cuánto podemos financiar nosotros, cuánto podemos conseguir y ver si podemos cubrir esta parte. Bueno, lo mismo acá, subvenciones, subsidios, o bueno, puede haber algún tipo de, puede ser una actividad que tenga algún subsidio, alguna actividad que tenga alguna subvención del Estado, etcétera, bueno, o de las provincias, etcétera. Cuando hablamos también antes de alguna medida, por ejemplo, promocional de algún sector, de alguna región, etcétera, que a lo mejor dicen, bueno, qué sé yo, por 4 años no pagan impuestos, no tienen que hacer algún tipo de desembolso, pagan menos cargas sociales, no sé, algún tipo de ventaja a lo mejor que nos pueda permitir financiar. Entonces, bueno, nuestros costos se van a ver disminuidos y bueno, eso nos va a ayudar a lo mejor a financiarlo. También puede haber algún tipo de subsidio del Estado, como algunas actividades que por ahí reciben algún tipo de subsidio. Bueno, y ahí después también tenemos el análisis que ya apunta más a lo económico, que sería la proyección de los resultados, es decir, los estados de resultados proyectados. ¿Esto qué es? Es un ejercicio de hacer un estado de resultado en base a todos los lineamientos que nosotros tenemos, a las ventas proyectadas, a las inversiones, etcétera, que nosotros hemos proyectado, que hemos armado en este proyecto. Decir, bueno, en base a eso armemos un estado de resultados proyectado de lo que podría llegar a dar si nosotros, digamos, trabajamos de esta manera, con estas ventas, con estos costos, con estos precios, etcétera, con estos gastos. Decir, bueno, en base a esto, ¿qué pasaría? Hacer un ejercicio contable y decir, bueno, a ver, ¿cuánto nos daría de resultado
si trabajamos de esta manera. Entonces, bueno, vendemos tanto, o sea, es como hacer un ejercicio contable, ¿no es cierto?, con todo lo que nosotros tenemos de datos o de información para poder armar nuestra proyección de resultados. Como si fuera un ejercicio, ¿no? Un ejercicio, digamos, con datos en base a lo que nosotros estamos planificando. Bueno, y también puede ser un análisis importante, lograr un punto de equilibrio, es decir, cuál es el mínimo que yo tengo que vender para poder mantener toda la estructura. Es decir, bueno, cuál es lo mínimo que yo puedo estar vendiendo para que esta estructura prospere, o sea, para que yo de alguna manera pueda mantener todo lo que yo presupuesté y después, y de ahí para arriba, si vendo más, bueno, voy a empezar a obtener ganancias, pero ¿cuál sería el mínimo para no perder? Entonces, bueno, eso también lo tengo que tener analizado, es decir, ¿cuál sería mi mínimo? Pues si yo arranco muy por debajo de mi punto de equilibrio, una cosa es que diga, bueno, qué sé yo, el primer mes o el segundo mes puedo estar un poquito por debajo, pero a lo mejor en poquito tiempo yo alcanzo ese punto, bueno, puede ser que lo tenga previsto y lo pueda manejar. Ahora, si yo estoy lejos y no sé cuándo voy a llegar a ese punto de equilibrio, y bueno, puede ser que cuando llegue a ese punto de equilibrio ya esté quebrado. Entonces, eso también lo tengo que analizar. Bueno. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan me preguntan. Yo sigo, pero si tienen alguna inquietud, me dicen. Bueno. Otro temita importante también es el análisis de tesorería, es decir, proyectar la disponibilidad y demanda de fondos. Un cash flow, necesidad de financiación a corto y largo plazo. O sea, en base a todo lo que nosotros presupuestamos, hacer un análisis de tesorería, decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a manejar los fondos? Porque una cosa es que yo diga, bueno, así en periodos muy largos, decir, bueno, yo necesito toda esta plata y la voy a obtener y necesito hacer todos estos gastos y sí, me alcanza, pero después tengo que ver los tiempos, después tengo que ver en el tiempo cómo lo voy consiguiendo, o sea, a medida que de qué manera me van entrando los fondos y de qué manera los puedo ir utilizando, porque a lo mejor si yo digo tengo un proceso de producción muy largo, etcétera, por ahí necesito muchos fondos para poder producir y gastos que tengo que hacer y recién a lo mejor voy a estar a lo mejor 6 meses fabricando, produciendo, armando mi stock, todo y esos 6 meses no vendí nada y recién voy a empezar a ver un peso, qué sé yo, en el séptimo, octavo mes. Entonces ahí tengo que ver cómo me manejo con esos fondos, ¿no es cierto? Porque tengo que ver cómo voy recibiendo dinero, o sea, de qué manera, si con el dinero que aportamos y que conseguimos podemos cubrir todo eso y después empezar a manejarnos en el momento en que empiece a ingresar el dinero genuino ya por las ventas. Entonces, bueno, tengo que ver cómo me manejo con eso. Por eso necesito hacer una proyección tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Necesito hacer eso porque si no, también me puedo quedar muy complicado. Por más que el proyecto cierre, porque en muchos casos yo he visto que analizan por ahí la parte económica, dicen, no, este negocio da resultado, pero se come en esta parte. O sea, las necesidades de caja en el momento, en los distintos momentos. Entonces arrancan y a lo mejor tenían un X dinero para arrancar, lo gastan ese dinero, lo usan ese dinero y resulta que después a mitad de camino cuando les faltan algunos pasos para poder empezar a vender por ahí se quedan sin dinero y entonces no tienen no tienen financiación y se les trunca el proyecto porque no lo tienen analizado bien. Entonces esto es muy importante también, porque también hay que ver los tiempos en los que yo voy teniendo ese dinero para poder hacer frente a lo que yo tengo a las obligaciones que tengo que hacer. Y siempre por ahí tengo que calcular un poquito más para poder, para estar holgado por cualquier necesidad. O sea, porque si no, estoy caminando al filo por la cornisa y eso es muy complicado también. O sea, necesito siempre tener un poquito de holgura para poder manejarme más o menos tranquilo. O sea, ser bastante previsor en eso. Bueno, los balances proyectados. Acá también esto tiene que ver un poquito con
con lo que habíamos dicho antes, con los resultados. Así como proyectamos resultados, también podemos proyectar, o sea, también vamos a proyectar los distintos balances, o sea, los activos, pasivos, patrimonio neto, etcétera. O sea, la estructura, digamos, patrimonial. Y luego, analizar también los ratios sobre las proyecciones. O sea, una vez que nosotros tenemos los balances proyectados, los resultados proyectados, etcétera, vamos a analizar los distintos ratios o indicadores. ¿Qué son los ratios? Bueno, los ratios son indicadores que nos dicen, son índices, números que obtenemos y que nos van dando algún indicio sobre cómo va la actividad, por ejemplo, la rentabilidad sobre venta. Yo digo, bueno, a ver cuál es mi ganancia proyectada sobre la venta. Entonces digo, bueno, qué sé yo, mi ganancia es un 4% sobre la venta. Ah, perfecto. Entonces yo sé que si vendo 1.000.000 de pesos, me va a quedar como resultado final, después de todo, un 4%. Entonces, bueno, eso es digamos, la rentabilidad que yo estimé, digamos, en este proyecto. Después la rentabilidad sobre el patrimonio neto, bueno, ahí es sobre la inversión que hice, o sea, sobre mi activo menos el pasivo, digo, bueno, sobre la plata que pusimos los socios, decir, bueno, ese dinero, cuánto me rinde, y entonces de esa manera puedo ver cuál va a ser mi rentabilidad por la inversión que estoy haciendo, porque por ahí, ¿qué buscamos con esto? Que la rentabilidad esa sea bastante importante, o sea, nosotros como empresa, si una persona como empresaria pone un dinero a producir en una actividad, lo que va a pretender es que obtener una ganancia importante. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué uno dice, bueno, pero la ganancia? Y sí, porque es un riesgo. O sea, el que invierte en una empresa, en una actividad, está corriendo un riesgo. O sea, fíjense todo lo que estuvimos analizando, la clientela, la distribución, etcétera. O sea, son muchos aspectos a tener en cuenta. No es lo mismo que decir, yo invierto, pongo, no sé, un dinero en plazo fijo y digo, ¿cuánto me paga por 30 días? El 3,5 por el 4%. Ah, bueno, listo. Entonces ya está. Yo sé que esto lo inmovilizo 30 días y después de los 30 días tengo un 4%. Ya está. O sea, no hice ningún esfuerzo, ni nada, ni me rompí la cabeza, ni nada. Sé cuánto puse, sé cuánto sé lo que voy a ganar, lo que me va a quedar este mes y listo, punto. Después lo único que tendré que medir es si me conviene o no contra la inflación, no sé, será poco, será mucho, pero digamos, tengo seguro, digamos, medido el resultado y no tengo que hacer demasiado análisis. En cambio acá, yo tengo, primero que corro un montón de riesgos, porque tengo personal, porque puedo tener problemas, porque puedo tener accidentes, porque puede haber un montón de dificultades, un montón de cosas que me pueden ir apareciendo que si no las tengo analizadas o más o menos masticadas, bueno, son complicados, son temas muy, muy, muy delicados, ¿no es cierto? Hablamos de los proveedores, si podemos tener abastecidas las mercaderías, si conseguimos la distribución, etcétera. Hay un montón de tecnología, todo lo que hablamos antes. Entonces, bueno, acá, digamos, estamos evaluando un montón de temas. No es lo mismo una inversión así de riesgo como esta que una inversión, digamos, segura, en un bono, en algo así, que yo sé cuánto me paga, que yo sé cuál es la rentabilidad y listo, y digo, bueno, ya está, me conformo con esto y punto. Esas rentabilidades generalmente son menores. Y digo generalmente porque, bueno, acá es muy especial, pero en general, digamos, estas actividades de riesgo son actividades donde teóricamente tendrían que tener una mejor rentabilidad que otras inversiones que son así muy, muy sencillitas y muy seguras, ¿no es cierto? Las que son seguras sí son como para conservar el dinero, estas, digamos, son como para crecer. Bueno, entonces, bueno, acá es distinto. De todas maneras, acá tenemos que analizar estos indicadores en base a lo que nosotros hemos proyectado. Bueno, analizar la contribución marginal, etcétera. No voy a entrar en detalle ahora de la explicación de la contribución marginal, pero tiene que ver también con el punto de equilibrio. Es decir, cuando nosotros logramos un punto de equilibrio, bueno, a partir de ese punto empieza, digamos, la utilidad. Bueno, a ver, nosotros en ese punto de equilibrio cubrimos todos los gastos fijos, todos los gastos variables y fijos, y a partir de ahí, todo lo que se venda a partir de ahí, o se pueda vender tanto en bienes como en servicios, nos va quedando una rentabilidad. O sea, lo único que tenemos que tomar es
el precio de venta menos el costo variable de ese producto, y eso ya nos queda como utilidad. Entonces, bueno, esa utilidad es la contribución que vamos a tener para poder hacer frente a cualquier otro tipo de gasto, es decir, porque ya digamos, eso nos va a quedar limpio. Bueno, pero eso, digamos, lo van a ver después, yo no lo vamos a explicar ahora. Simplemente lo comentamos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe, No, profe. todo perfecto. Bueno, porque ahora voy a entrar a hacer un poquito un análisis este es un análisis importante porque, digamos, acá vamos a analizar las debilidades y fortalezas y las amenazas y oportunidades. Vamos a hacer un análisis interno y otro análisis, digamos, que va a tocar la parte externa de lo que es el proyecto. Vamos a analizar, por un lado, la parte interna del proyecto. Entonces, acá internamente vamos a analizar las debilidades y fortalezas. Y decimos que son internas. ¿Por qué? Porque son aquellos aspectos que tienen que ver con el ente. O sea, es decir, es lo que las debilidades y fortalezas que presenta la entidad que estamos creando o que está, digamos, encarando el proyecto. Entonces, bueno, porque puede ser una entidad que se crea nueva o una entidad que es existente y que encara un proyecto de negocio. Entonces, bueno, ¿qué debilidades y qué fortalezas tiene esa entidad? Perfecto. Eso, digamos, lo encaramos por el lado interno. Y después, por otro lado, tenemos la parte externa, que son las amenazas y las oportunidades. Es decir, por un lado, en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Nosotros. Y después ya miramos hacia afuera y decimos, bueno, ¿en qué son fuertes los demás? ¿Qué oportunidades tenemos afuera? O sea, pero eso ya está, digamos, de las puertas para afuera. De las puertas para adentro vamos a mirar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, es decir, en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Y para afuera vamos a mirar qué amenazas tenemos y qué oportunidades también se pueden presentar. Entonces, vamos a ver. Las debilidades internas son aquellos puntos débiles internos que restan para lograr los objetivos. Son aquellos puntos internos débiles que restan para lograr los objetivos. Es decir, los que nosotros, digamos, nos pueden complicar para lograr el objetivo que perseguimos. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno. Vamos a hacer una enumeración de los principales puntos que pueden ser considerados debilidades. Por otro lado, vamos a tener las fortalezas, que esas también son internas. O sea, así como tenemos puntos débiles, también tenemos puntos fuertes. Factores internos en los que la empresa tiene una ventaja competitiva que permitirán sacar más rendimiento a las oportunidades o superar las amenazas, ¿no es cierto? Ya, digamos, estamos mirando hacia afuera y decir, bueno, porque en realidad tanto las debilidades internas como las fortalezas internas son las cosas que tenemos para poder hacer frente a las amenazas o para poder aprovechar las oportunidades. O sea, si tenemos muchas debilidades internas, tenemos muchos puntos débiles, por ahí estamos expuestos a cualquier amenaza externa y por ahí no podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y si tenemos muchos puntos fuertes, podemos hacer frente a cualquier amenaza externa y a lo mejor aprovechar la mayor parte de las oportunidades que se nos puedan presentar. Entonces, por eso, pero esto es la parte interna. ¿Qué son las amenazas? Bueno, son aquellos factores externos que puedan dificultar a la empresa alcanzar sus objetivos. Ahora vamos a ver en detalle cada uno. Y las oportunidades, que también son externas, aquellos factores externos que pueden brindar a la empresa una ventaja competitiva. Entonces, bueno, vamos a entrar a ver cada uno de estos aspectos. Vamos a empezar por las debilidades, estos puntos débiles que restan para lograr objetivos. Puntos débiles que restan para lograr objetivos. Vamos a empezar. El primer punto,
no hay una dirección estratégica clara. Esto es muy importante, o sea, yo no tengo dentro de la empresa una dirección, o sea, la dirección de la empresa no tiene una claridad estratégica, no tiene una estrategia clara. O sea, es un poco errática, no tiene bien definidos los rumbos, no tiene bien definido cómo va a encarar el negocio, ¿eh? O lo va a encarar, pero tiene dudas, o sea, no hay claridad en cuanto a la estrategia. Entonces, bueno, eso es una debilidad. O sea, una cosa es que yo tenga claro cuáles son mis objetivos, cuáles van a ser mis estrategias, y otra cosa es que no lo tenga claro. O sea, que yo, bueno, esté así en un andar un poco errático y vamos viendo y qué sé yo, y bueno, y eso, digamos, no me permite apuntar con claridad a todo lo que tengo que hacer. O sea, digamos, es un punto una debilidad muy grande esa. La incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia. O sea, en una estrategia yo a veces puedo tener que cambiar. A veces yo tengo adoptada una estrategia, pero a veces, en algunos casos, necesito hacer algún cambio. Surgió un tema puntual y bueno, yo tengo que hacer algún cambio, ya sea por algún tema interno o por algún tema externo. Qué sé yo, supongamos que, no sé, yo tengo que producir bien, importa un material o lo que sea, se cerró la importación. O no se consigue este material importado, entonces bueno, tengo que buscar, y bueno, y entonces a lo mejor, ¿y qué me queda? Y a lo mejor me queda poder, y bueno, a lo mejor me lo puedo comprar acá o lo podemos hacer fabricar acá, pero nos va a salir más caro, bueno, y a lo mejor tengo que encarar algún tipo este, no sé, relación con otra entidad, con otra empresa para poder abastecerme de ese producto. Y entonces, bueno, eso a lo mejor demanda un mayor costo y yo necesito financiar eso porque si no se me corta la actividad. Bueno, entonces, ¿tengo capacidad para hacerlo? Bueno, si no tengo capacidad, también puedo estar en un problema. O sea, ante determinados problemas, por ahí no puedo reaccionar. Acuérdense que las debilidades internas son los puntos débiles internos que restan para lograr objetivos. O sea, con los que yo no puedo por ahí hacer frente a una amenaza externa. O sea, lo otro, lo que yo planteaba recién era un problema externo, pero que me afecta. Y si yo no tengo por ahí, no puedo reaccionar ante ese cambio, bueno, ahí tengo un problema. Falta de algunas habilidades o capacidades clave. Bueno, ahí también. Si yo para la actividad que tengo que hacer, para lo que tengo que producir, etcétera, tengo alguna no tengo la capacidad suficiente para determinadas actividades o no tengo las habilidades suficientes, bueno, también ahí tengo un problema. Es un inconveniente importante. Atraso en investigación y desarrollo. O sea, yo no tengo desarrollo de producto. O sea, hoy todo avanza a pasos agigantados. Entonces, muchas veces necesito mejorar procesos, mejorar calidad de materiales, mejorar costos, etcétera. Y bueno, y a lo mejor para eso necesito tener una mayor investigación, un mayor desarrollo. Por ahí yo puedo lograr reemplazar un producto por otro que es más barato, que es mejor, que es más eficiente. Bueno, y a lo mejor para eso necesito también analizar, estudiar, desarrollar, investigar, y por ahí eso no lo hago, bueno, eso me resta, es un problema que yo tengo internamente. O sea, si yo tengo eso internamente bien desarrollado o por lo menos eh, lo tengo previsto, a lo mejor no lo hago yo internamente, pero o sea, cuando digo internamente no quiere decir que lo haga la propia empresa, pero a lo mejor tengo quien me haga esa investigación o ese desarrollo y que trabaje para mí y que me pueda, digamos, abastecer de todo esto. Entonces, bueno, eso lo tengo previsto, es interno, o sea, si bien lo puedo tener tercerizado, pero interno, es mío. Los costos unitarios más altos respecto a los competidores directos. Bueno, ahí también tengo un problema. O sea, si mis costos son más elevados, porque bueno, porque yo compro, qué sé yo, mis competidores a lo mejor importan o compran en más cantidad, bueno, y yo tengo menos cantidad, mis proveedores son más limitados, son más caros, etcétera. Bueno,
A lo mejor tengo un costo mayor, qué sé yo, tengo más rechazo en la producción, por ahí tengo más deficiencia en la producción, tengo qué sé yo, equipos obsoletos por ahí, entonces a lo mejor se produce más rechazo, desperdicio más material. Bueno, eso a lo mejor hace que yo tenga un costo más caro que otros, entonces eso es un problema. O sea, si yo tengo ese problema es mío, no lo puedo, no es una amenaza externa, es un problema mío. La amenaza externa sería que mis competidores tienen mejor precio que yo. O sea, no sería una amenaza si yo tengo mejor precio que mis competidores. Entonces, bueno, ahí sí tengo una ventaja, una oportunidad, una ventaja para mí. Porque, bueno, yo, digamos, estoy mejor en ese aspecto. Pero si mis competidores tienen mejor precio, tienen mejor costo, por ejemplo, bueno, pueden vender más barato, pueden ganar más, etcétera, y a la larga hacen mella en mi negocio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también es un tema a tener en cuenta. La rentabilidad inferior a la media, o sea, que yo tenga una rentabilidad muy baja. Eso también me permite que si yo a lo mejor tengo una mala rentabilidad, ante cualquier problema, se me da vuelta el resultado. O sea, qué sé yo, se me rompió un equipo, una máquina, etcétera, y a lo mejor tengo que hacer un gasto extra que no tenía previsto, y si tengo poca rentabilidad, por ahí, en ese caso, cualquier cosita me destruye. O sea, cualquier cosita me hace ruido. Eso, digamos, es un tema que lo tengo que tener también bastante contemplado, bastante aceitado. Y, bueno, si tengo una baja rentabilidad, obviamente, es una debilidad. Exceso de problemas operativos internos, bueno, también, o sea, puedo tener muchos problemas para operar, para poder producir, para poder fabricar, para poder distribuir, etcétera. Bueno, los problemas que yo puedo tener internamente, eso también es una debilidad. Instalaciones obsoletas, lo mencionamos antes. O sea, si yo tengo maquinaria vieja, etcétera, se rompe más, por ahí se produce más desperdicio, etcétera, utilizo más mano de obra, a lo mejor, qué sé yo, mi competidor tiene una máquina que hace el mismo trabajo con una persona que el que tengo que hacer yo con dos personas, entonces yo ya tengo dos sueldos y él tiene uno, y yo tengo una máquina que se rompe mucho y entonces tengo que repararla y me cuesta más caro y por ahí se paraliza un día la producción y el otro produce todos los días, entonces eso redunda en que mis costos son más altos. Entonces, bueno, esto un poco está todo a veces relacionado, ¿no? Falta de experiencia y de talento gerencial, bueno, también, a lo mejor estamos encarando alguna actividad, algo nuevo, sobre lo que no tenemos gran experiencia, no tenemos la capacidad suficiente para poder dirigirlo, y bueno, y eso hace que también nos saquen ventaja a otros. Y después, bueno, otras debilidades que pueda haber. Le vuelvo a repetir, esto no es algo taxativo, es algo enunciativo. Simplemente estamos diciendo cuáles son los aspectos más importantes que se nos pueden presentar para analizar este tipo de tema, ¿no? Bien. Vamos a pasar ahora a las amenazas. O sea, por un lado teníamos las debilidades que eran internas, vamos a ver las amenazas que son externas. Así variamos un poquito. ¿Cuáles son las amenazas externas? Bueno, son aquellos factores externos que pueden dificultar a la empresa para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, la entrada de nuevos competidores. O sea, yo estaba tranquilito en el mercado, vendía solito, no tenía mucho problema, o tenía algunos pocos competidores, pero yo estaba bien posicionado y de repente me aparecen competidores nuevos, con mejores precios, con un producto bueno, etcétera, y ahí tiembla todo. O sea que si yo, y esto tiene que ver también con las debilidades, o sea, si yo puedo competir y me puedo adaptar rápidamente a los requerimientos del mercado, y a lo mejor puedo hacer frente, puedo contrarrestar esta embestida de los competidores, bueno, es porque a lo mejor estoy fuerte en ese tema, o sea, puedo llegar a hacer frente a esto, pero si yo estoy débil en eso, me encuentro con todos los problemas que mencionamos antes, y bueno, por ahí entran nuevos competidores y me destruyen la empresa.
Bueno, incremento en venta de productos sustitutivos. Bueno, ahí también puede haber productos que sustituyan a los que nosotros tenemos, que producimos, que vendemos, y bueno, esos productos a lo mejor se los sustituyen, se incrementan las ventas, quiere decir que por ahí pueden restar ventas del nuestro o del producto que nosotros representamos. Crecimiento lento del mercado, o sea que nuestro producto crezca, o sea, el mercado de nuestro producto crezca lentamente, o sea, que no sea un mercado que crece, digamos, rápidamente, sino que es lento el crecimiento y entonces, bueno, también eso hace que tengamos, si teníamos una rentabilidad muy ajustada y necesitamos vender más, bueno, por ahí ese crecimiento lento hace que nuestra ganancia sea siempre poca, o sea, siempre esté ahí justita, no nos permite a lo mejor lograr tampoco un crecimiento a nosotros y bueno, y esa expansión no se da y bueno, y la empresa, digamos, cae en una meseta donde por ahí se le hace difícil sostenerse. Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores, bueno, también es una amenaza, ¿cierto? Cambia la necesidad, cambia el gusto, y bueno, y entonces, bueno, ahí también es un problema. Por eso siempre se dice, uno tiene que a veces adaptarse o reconvertirse o buscar alguna alternativa para poder suplir cuando ocurren estas cosas. A veces hay productos que a lo mejor difícilmente se produzca un cambio de necesidad y gusto, bueno, porque a lo mejor es un tipo de producto que a lo mejor no tiene un cambio así demasiado vertiginoso, pero hay casos donde puede darse. Tampoco necesariamente tiene que ser así un cambio abrupto, puede ser que vaya modificándose y bueno, o sea, normalmente no es a veces un solo tema, sino a veces es la suma de muchos aspectos, ¿no es cierto? De muchas amenazas son las que pueden a veces hacer trastabillar una empresa. El creciente poder de negociación de clientes o proveedores. Si yo, por ejemplo, tengo clientes y proveedores que, digamos, se tornan más exigentes, qué sé yo, los proveedores nos exigen que seamos más puntuales con los pagos, nos suben los precios y bueno, y como no dependen de nosotros, nosotros tampoco tenemos fuerza para poder pelearle un precio mejor, entonces un descuento y a lo mejor porque somos a lo mejor un cliente chico, porque ese proveedor tiene otros productos también, y a lo mejor le conviene por ahí el producto que nosotros le compramos es un producto secundario para ellos y a lo mejor o lo venden bien o no lo venden y bueno, no les interesa mucho, qué sé yo, no sé, puede haber un montón de factores. Entonces, a veces eso hace que también nos genere un problema. Y lo mismo con los clientes, qué sé yo, que los clientes digan, bueno, mira, yo si me vendés a este precio te compro, pero si me vendés más caro, si me vendés un poquito más caro, no porque me conviene importarlo, porque lo consigo, y bueno, y eso también, no tenemos a lo mejor a veces poder para negociar y a lo mejor tenemos que terminar vendiendo a un precio que por ahí no es el más conveniente y bueno, o en condiciones de venta, en condiciones a lo mejor qué sé yo, tenemos que dar 120 días para que nos paguen y bueno, y con una inflación como la que tenemos y estamos, bueno, y eso nos dificulta. En cambio, por ahí no tenemos poder para negociar. Distinto sería que yo tengo el producto, el cliente lo necesita y solamente lo tengo yo y entonces, bueno, no tiene alternativa más que comprármelo a mí. Y yo le digo, bueno, me lo tenés que pagar al contado, no hay descuento, el precio es si querés lo comprás y si no, no lo comprás. Y bueno, entonces tengo todo el poder de negociación, pero muchas veces el mayor poder de negociación está enfrente y entonces ahí se nos genera un problema también. Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de otros países también. Bueno, eso también lo vemos a diario, ¿cierto? Que se escapa el dólar, que suben, que hay cambios en políticas comerciales, que por ahí no se permite exportar, que se permite exportar, que no se deja importar, que no hay... Bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, son amenazas. Son amenazas que por ahí nos dificultan. Y cuando se producen este tipo de cosas, bueno, es muy difícil también llevar adelante una empresa. Cambios demográficos adversos, bueno, ahí va referido a modificaciones digamos, en la población, etcétera. O sea que ahí, bueno, puede haber algún tipo de modificación que haga que nuestro producto deje de venderse en un lugar o se venda menos, etc. Bueno, y otros. Así como antes también dijimos otros casos, bueno, ¿por qué? Porque esto dijimos no es taxativo, sino que es enunciativo, son una puede haber otras amenazas. Estas, digamos, pueden ser
algunas de las más importantes, de las más conocidas. Bien. Te vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Yo sigo, pero si tienen alguna duda, me van preguntando. O lo vamos conversando. Fortalezas. Bueno, las fortalezas son internas. Así como teníamos debilidades, también podemos tener fortalezas. O sea, un poco lo contrario a lo que marcamos como debilidades. Son aquellos factores internos en los que la empresa tiene una ventaja competitiva que permitirán sacar más rendimiento a las oportunidades o a superar las amenazas. O sea, son aquellos puntos en los que somos más fuertes, que por ahí son lo contrario a lo que marcamos como debilidades. Por ejemplo, capacidades fundamentales en las actividades clave. Bueno, esto quiere decir que a lo mejor somos idóneos, especialistas en lo que estamos manejando, conocemos bien ese sector, ese nicho de negocio, etcétera. Entonces, bueno, en eso somos muy fuertes, muy precisos y lo manejamos bien, lo conocemos bien y bueno, y podemos sacar ventaja sobre eso. Habilidades y recursos tecnológicos superiores. Bueno, podemos tener habilidad en los distintos en el producto que estamos fabricando, podemos tener buenos recursos tecnológicos, mejor que otros, y entonces, bueno, eso nos pone, digamos, en una posición más fuerte. Propiedad de la tecnología principal, esto también es importante, porque por ahí puede ser que yo la tecnología principal yo no la pague una licencia, etcétera, entonces siempre estoy dependiendo de un tercero para la tecnología. En cambio, si yo digamos, la dispongo yo, es distinto, ¿no es cierto? Porque yo tengo, digamos, la manija de la tecnología. La mejor capacidad de fabricación, bueno, eso también es importante, o sea, tengo una buena capacidad para fabricar. Ventajas en los costos, así como antes hablábamos que teníamos costos más altos que otros competidores, bueno, en este caso estamos planteando la inversa, es decir, tenemos nosotros mejores costos, o sea, nosotros, el hecho de tener mejor costo, o sea, costos más bajos, hace que nosotros nos podamos adaptar con más facilidad a cualquier exigencia del mercado, o sea, si nosotros tenemos costos más bajos, por ahí tenemos capacidad para hacer una bonificación, para hacer un descuento, para hacer una promoción, y eso nos da margen. El que tiene los costos muy ajustados, si baja el precio, a lo mejor termina perdiendo. En cambio, a lo mejor nosotros podemos hacer un descuento, una bonificación, una promoción, etcétera, y no perdemos. Acceso a las economías de escala más a menos costo, o sea, poder comprar más cantidad y obtener un precio mejor. Eso también es muy importante. Habilidades para innovación de productos. O sea, bueno, está dicho, no hay muchos mayores comentarios. Tener habilidad para poder mejorar un producto o sacar un producto nuevo, etc. Buena imagen entre los consumidores. Bueno, eso también es importante, o sea, que digamos que nos reconozcan tanto la marca como la calidad, como el cumplimiento, qué sé yo. Productos o marcas bien diferenciados y valorados en el mercado. Hay productos que, por ejemplo, a lo mejor son, o marcas que por ahí son como un certificado de calidad, es decir, de que es lo mejor. Entonces, bueno, son esas marcas o esos productos que por ahí están en el mercado así enquistados y que son muy valorados, son muy considerados en el mercado y que por ahí siempre tienen una ventaja con otros. Las campañas de publicidad, el hecho de a veces tener buena llegada con la publicidad también es importante. Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas, bueno, también tiene que ver con que por ahí a veces tener un poco de creatividad, imaginación, de ser a veces saber llegar con esas estrategias, con esas ideas. La capacidad directiva tiene que ver también con la capacidad que tiene la dirección de la empresa de poder ir solucionando los problemas, de adaptarse a los cambios, etcétera. O sea, que por ahí tienen esa cintura como para poder llevar bien la empresa. Una flexibilidad organizativa, o sea, que digamos pueda ser a veces
adaptarse rápidamente a los cambios. Eso es un tema que a veces dificulta mucho, o sea, cuando hay alguna modificación, algún cambio, hay empresas que a lo mejor logran enseguida rápidamente adaptarse a las nuevas exigencias o a lo que el mercado exige o rápidamente pueden innovar, pueden hacer una serie de cosas que otras por ahí son más lentas para reaccionar, etcétera, y bueno, y todo ese tiempo que se pierde, bueno, es una debilidad, ¿no es cierto? Bueno, y otros, así como también dijimos en las otras, en los otros puntos. Bueno, y por último vamos a ver las oportunidades, que también son externas, que son aquellos factores externos que pueden hacer que la empresa tenga una ventaja competitiva. Por ejemplo, una oportunidad. Y digamos, para poder aprovechar las oportunidades, nosotros necesitamos a veces estar fuertes. O sea, si estamos débiles, nos va a costar aprovechar las oportunidades. Si estamos fuertes, nos va a permitir aprovechar mejor las oportunidades. Si no, por ahí las vamos a estar desperdiciando y además todas esas oportunidades las van a aprovechar otros y van a terminar siendo una amenaza para nosotros. O sea que, digamos, la debilidad nos va a permitir, nos va a hacer que no podamos aprovechar oportunidades y que muchas de esas oportunidades que no aprovechamos se terminen convirtiendo también, además, en una amenaza, además de las amenazas que podemos tener. En cambio, si estamos fuertes, las amenazas por ahí se disipan y las oportunidades son mayores. Entonces, bueno, por ejemplo, si estamos fuertes en todos los aspectos que mencionamos, o en la mayoría de esos aspectos, es decir, bueno, podemos entrar en nuevos mercados o segmentos de mercado. A lo mejor podemos, o con un producto nuevo, adaptándolo a otro sector, etcétera, bueno, podemos entrar a lo mejor en nuevos negocios. Atender a grupos adicionales de clientes, si yo tengo buena producción, tengo capacidad para producir más, etcétera, etcétera, tengo buena tecnología, tengo un montón de cosas, bueno, crecer me resultaría mucho más fácil. Entonces, a lo mejor puedo tener una cantidad de clientes y puedo atender más también. Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de los clientes, lo mismo, ahí también puedo, digamos, aparecer con productos nuevos. Crecimiento rápido del mercado, o sea, que haya que el mercado crece rápido. Bueno, si yo estoy fuerte, puedo entrar en ese crecimiento rápidamente, me inserto en esa parte y bueno, y puedo crecer rápidamente yo también. Diversificación de productos relacionados, o sea que también ahí puede haber productos que están relacionados con los míos y bueno, y eso también me puede ayudar a crecer también. Integración vertical, o sea que por ahí yo puedo llegar a meterme en un sector y a su vez poder lograr una distribución hacia abajo. Entonces puedo meterme en un sector y puedo llegar a otros sectores menores. O sea, puedo cubrir un mayor espectro. Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos, por ejemplo, eso también, que haya que en el mercado externo, por ejemplo, se eliminen barreras, o sea, que por ahí se permita, qué sé yo, importar productos, o sea, que otros países importen nuestros productos, abran las puertas para que nosotros entremos con nuestros productos, y bueno, eso también nos puede favorecer, son oportunidades. Si estamos bien parados, si estamos bien, podemos producir para abastecer nuestro mercado, podemos tener excedente para exportar, podemos abrir una línea nueva para exportar, y tenemos los costos aceitados como para poder competir en el exterior y todo, bueno, entonces eso permite, o sea, si estamos fuertes en todo eso, nos va a permitir aprovechar este tipo de oportunidades. Bueno, esto complacencia entre las empresas rivales, bueno, las empresas compiten, pero por ahí a lo mejor no se sacan los ojos y entonces, bueno, a lo mejor poco a veces tienen el mercado repartido, no se sacan chispas entre ellas y bueno, y por ahí eso nos favorece, es una oportunidad también. Bueno, entonces, acá entonces vimos, en resumen, cuáles son las debilidades y fortalezas y las amenazas y oportunidades, o debilidades y amenazas, y fortalezas y oportunidades. Bueno,
Todos estos aspectos son los que vamos a tener en cuenta en un plan de negocios. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las funciones básicas que va a tener una empresa. Por un lado, va a tener como funciones básicas, son todas aquellas funciones, digamos, que se van a desarrollar en una empresa, ¿no es cierto? Una de las funciones básicas van a ser las funciones técnicas, que van a estar relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa. O sea, una empresa desarrolla bienes o servicios. Entonces, esas funciones técnicas van a estar relacionadas con esa producción, con la producción de bienes o servicios. Son las funciones que realiza la empresa para producir, ya sea el bien que va a vender, puede ser producción o puede ser desarrollo de comercialización, etcétera, o del servicio. O sea, todo lo atinente a, digamos, la prestación que hace la empresa, ya sea en bienes o en servicios. Las funciones comerciales. Bueno, acá está relacionado esto con las compras y las ventas. O sea, un soporte importante dentro de la empresa son por un lado las compras y por otro lado las ventas. Las compras que tiene que realizar de sus productos o de los materiales, materia prima, etcétera, y las relaciones también y el tema de ventas, o sea, la venta ya del producto o del servicio que presta la empresa. Son funciones que tiene desarrolla la empresa. Y las funciones financieras, que son las relacionadas con la búsqueda y gerenciamiento de capitales. O sea, es conseguir capitales y gerenciar esos capitales y manejarlos. O sea, por ejemplo, funciones financieras, obtener financiación propia, obtener préstamos, obtener de alguna manera, financiar ¿qué? Financiar la empresa. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y de las personas. Preservación, protección de los bienes, bueno, tener tema de, tanto sea de seguros, tanto sea de cuidados, digamos, de tanto de vigilancia, etcétera, y preservación también de las personas, de los bienes de las personas, es decir, también preservar, digamos, todo lo que sea la seguridad en cuanto a la seguridad, por ejemplo, industrial, o sea, tener el cuidado de las personas, preservar su integridad física, tener en cuenta todos los aspectos importantes para que las personas trabajen en condiciones de seguridad. Eso digamos, es cada vez más importante. Esta es una actividad que en algún momento por ahí era muy... no era tan tenida en cuenta y con el tiempo se fue acrecentando este tema y bueno, entonces hace a la capacitación, a los cuidados que tiene que tener, a la seguridad, a la higiene, todo eso, digamos, pasó a formar un aspecto muy importante dentro de una empresa, todo lo que tiene que ver con seguridad y con higiene. Las funciones contables. Bueno, y acá entramos un poquito, digamos, en lo que hace a nuestra actividad, ¿no es cierto?, contable y administrativa. Las funciones contables están relacionadas con los inventarios, con los registros de balance, con los costos, con las estadísticas. O sea, acá es medición de resultados, medición de control de inventarios, registros de bienes, balances, confección de balances, análisis de costos, estadísticas de los distintos temas. Y finalmente las funciones administrativas, que son aquellas funciones que están relacionadas con la integración de las otras funciones. O sea, la función administrativa es un poco la que aglutina todas las otras funciones, es decir, va tomando todas las otras funciones y esta un poco es la que coordina las demás funciones, coordina y sincroniza esas demás funciones de la empresa. Por eso es que, digamos, el tema de administración es muy importante porque, digamos, tienen que tener un poco el foco en los distintos aspectos de una empresa, o sea, tienen que conocer un poco todas las funciones, conocer un poco la empresa íntegramente para poder
compatibilizar todas esas funciones y lograr administrarlas, coordinarlas, que estén sincronizadas, que funcionen siempre, digamos, buscando ese bien común. No sirve de nada que yo tenga un sector de compras, por ejemplo, que no esté relacionado con producción. Entonces yo compro lo que quiero y no me importa si lo necesita la gente de producción o no. Yo compro lo que a mí se me ocurre, lo que me parece más barato, lo que, qué sé yo. Entonces, bueno, eso no hay una coincidencia, no estamos trabajando en conjunto. Entonces, bueno, tiene que haber una integración para eso. O selecciono personal que me parece a mí que puede y no en función de lo que necesitan los distintos sectores. Entonces, bueno, eso también, o sea, todo tiene que estar coordinado dentro de la empresa. Entonces, por eso es importante toda esa función de administrar, de coordinar todo, todas las distintas funciones de la empresa. Bueno, ¿cuáles son las funciones administrativas que engloban los elementos de la administración? Bueno, planear. ¿Planear qué es? Es visualizar el futuro y trazar un programa de acción. O sea, planear es algo, digamos, estoy apuntando hacia adelante, ¿sí? Estoy apuntando hacia el futuro. Cuando yo planifico algo, estoy pensando en algo que puede llegar a suceder. Es decir, o que yo voy ideando cómo va a venir ese futuro. Es decir, qué es lo que va a pasar en función de lo que nosotros pensamos hacer y trazamos ese programa de acción. O sea, planificamos ese futuro. Luego viene organizar, es decir, construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Es decir, bueno, esto que planificamos, ¿cómo lo vamos a plasmar en la práctica? Bueno, entonces necesitamos tanto el aspecto material como el social, o sea, digamos, los bienes y servicios y también los recursos humanos que necesitamos para poder, digamos, trabajar en ese plan que hicimos. Luego viene dirigir, o sea, guiar y orientar al personal. Es decir, tenemos el plan trazado, tenemos los bienes, o por lo menos sabemos cuáles son los bienes que necesitamos y que tenemos que obtener. Tenemos los recursos humanos, bueno, ahora tenemos que guiar a ese personal y orientarlo ¿para qué? Para lograr los objetivos perseguidos. Para eso necesitamos coordinar, o sea, ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. Es decir, que todo lo que yo les comentaba recién, que todos trabajemos en conjunto. O sea, acá no hay una empresa, compartimientos donde cada uno hace lo que se le da la gana o lo que le parece que tiene que hacer y punto. Y la vida se terminó en ese sector. No, cada sector tiene que trabajar para el otro. O sea, cada sector por ahí es un proveedor del otro, o es un cliente del otro. Por ejemplo, qué sé yo, si yo estoy en el departamento de compras, yo tengo que comprar productos, materiales, materias primas, etcétera, para producción, por ejemplo. Entonces, yo soy el proveedor del sector de la producción. Y el sector de producción es mi cliente, o sea, yo lo tengo que tratar como mi cliente dentro de la empresa, dentro de la organización. O sea, yo soy el que lo provee a ese sector. Entonces, si yo hago la plancha y no hago lo que tengo que hacer y no cumplo con lo que tengo que cumplir, por ahí freno la producción. Entonces tengo que estar atento y tratar de... exactamente, acá me pregunta Mateo si es una interdependencia. Exactamente, es una interdependencia. O sea, todos los sectores dependen entre sí. El sector de ventas, y bueno, ventas dice, bueno, yo vendo. ¿Y qué vendo? Los productos, lo que se produce. Y bueno, pero para eso necesito que producción me abastezca. Ahí, digamos, producción es el proveedor del sector de ventas y ventas es el cliente del sector de producción. O sea, es como internamente se da esa relación de ese tipo. Entonces, bueno, el personal le presta servicios a los distintos sectores, presta servicios le presta un servicio al sector de producción, al sector de compras, al sector de ventas, etcétera. O sea, hay toda una interrelación. Esa interrelación es necesario que esté coordinada, que todos apunten a lograr los objetivos de la empresa. No es que
que cada uno dice, bueno, yo tengo mis propios objetivos. Por supuesto que cada uno tiene, digamos, sus metas a cumplir, pero siempre están en función del beneficio colectivo. O sea, no es que, o sea, cada sector tiene que cumplir con lo suyo. O sea, si yo soy de producción, yo a mí me dice, mira, vos tenés que producir 1000 unidades por semana, y bueno, yo soy responsable de producir 1000 unidades por semana. O sea, digamos, yo no me tengo que preocupar por lo que se vende ni nada, sino que por lo que me piden que produzca. O sea, si a mí me piden producir 1000 por semana, yo tengo que buscar todos los medios para poder producir esas 1000 unidades por semana. Entonces, le requeriría al sector de compras, al que corresponda, decir, bueno, necesito esta cantidad de materias primas, esta cantidad de materiales, lo necesito en este tiempo, de esta manera. Bueno, necesito este personal, tengo que poner más personal, tengo que comprar una máquina, tengo que hacer... Bueno, yo haré mis pedidos para poder cumplir con esas metas. Y entonces, bueno, obviamente mi objetivo es ese, pero no es un objetivo suelto. O sea, mi función empieza y termina ahí, pero siempre está en relación con lo que necesitan los otros sectores, con los sectores que me demandan a mí. Entonces, digamos, tenemos que estar armonizados en ese aspecto. Bueno, eso es bastante, a veces, complicado de lograr. Sobre todo cuando hay, hay sectores, digamos, cuando hay a veces algunas luchas internas de intereses en las empresas, entonces, bueno, hay que tratar de que eso no ocurra, y es un tema importante, porque eso puede a veces distraer esfuerzos y obviamente va en detrimento de la empresa. Y bueno, y finalmente controlar. O sea, una vez que tenemos todo esto, bueno, el control. ¿El control qué es? Verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas y las órdenes dadas. O sea, que todo lo que se planificó, la organización, la dirección, la coordinación, todo se tiene que ir dando de una manera para obtener los resultados. Entonces, el control que hace, finalmente dice, bueno, ve los resultados y dice, bueno, el resultado es este. Estos son los resultados, se analizan esos resultados y obviamente se van buscando, si no se da lo que se presupuestó, lo que se trató de lograr en la planificación, bueno, ver cuáles son los desvíos y qué medidas correctivas habría que adoptar para poder solucionar esos problemas. O sea, esa es la función que tiene que cumplir el control. Entonces, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Son las 5 funciones, digamos, importantes que tenemos dentro de la administración. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las fuentes de financiamiento. Toda empresa pública o privada requiere de recursos financieros, o sea, de capital. O sea, necesita dinero para producir. ¿Está? Dinero o elementos que también se compran con dinero. O sea, una máquina, necesito dinero para comprarla. O sea, que de alguna manera, o sea, lo que necesito es capital. Que venga de una manera o de otra, pero necesito dinero, necesito capital. ¿Para qué? Para realizar sus actividades. O sea, toda actividad que tenga que realizar, necesito hacerla con un capital. Para desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas. O sea, si yo desarrollo una determinada actividad, bueno, son las actividades que realizo actualmente, o puedo llegar a ampliar esas actividades y para eso necesito un financiamiento. O sea, yo necesito financiarme para poder cubrir esas funciones actuales o las que quiera hacer, además de las que estoy haciendo. Y también para poder iniciar algún nuevo proyecto que implique realizar una inversión. O sea, yo puedo apuntar a un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo demanda una inversión de capital. Entonces, bueno, necesito sacar el dinero de algún lado. No siempre lo tengo yo, lo tienen la empresa, los dueños, los socios. O sea, a veces necesitas recurrir a
a terceros. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver cómo se financia, pero necesitamos financiarnos, o sea, necesitamos capital. Acá no estamos planteando de dónde lo sacamos, sino que necesitamos capital para cualquiera de estas cosas que queramos hacer, para realizar las actividades que venimos haciendo, para desarrollar esas funciones que estamos haciendo o ampliarlas, o para iniciar un nuevo proyecto. Ya sea para cualquier cosa necesitamos ese dinero, necesitamos capital. Motivos. Bueno, la carencia de liquidez en empresas públicas o privadas hace que se recurran a fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para aplicarlos a ampliar sus instalaciones. Por ahí yo necesito, me quedó chico la planta, entonces necesito ampliar las instalaciones. Necesito poner, qué sé yo, 5 máquinas nuevas y no tengo lugar. No las puedo poner amontonadas porque necesito espacio para poner los materiales, para esto, para lo otro, necesito un espacio más amplio. Entonces, bueno, ¿eso qué hace? Y necesito financiación. Necesito dinero para poder hacerlo. Para comprar activos, y tengo que comprar una máquina nueva, 2 máquinas nuevas, lo que sea. Bueno, necesito dinero. Iniciar nuevos proyectos, necesito dinero. Si hay un nuevo proyecto, necesito financiarme. Entonces, bueno. Ejecutar proyectos de desarrollo económico-social. Bueno, para eso necesito también dinero. Para hacer un proyecto de desarrollo económico o social. Para implementar la infraestructura tecnomaterial y jurídica en una región o país que aseguren las inversiones. Bueno, o sea, puede pasar esto también. Necesito dinero. O sea, yo quiero ir a una región, quiero implementar alguna infraestructura ahí, bueno, necesito también dinero. O sea, todo financiamiento, acá ¿qué conclusión sacamos? Que todo financiamiento es el resultado de una necesidad. O sea, yo cuando digo aparece el tema financiación, ¿y por qué aparece? Por una necesidad. Por una necesidad. O sea, se rompió, vamos a una casa, se rompió el lavarropa. ¿Y qué pasa? Y bueno, hay que comprar un lavarropa nuevo. Y bueno, ¿y qué necesita? Dinero. No tengo todo el dinero. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, lo tengo que comprar no sé, con la tarjeta de crédito, en 12 cuotas. Bueno, o sea, es una financiación. Obtuve una financiación. O sea, ¿producto de qué? De una necesidad. O sea, si yo tengo un lavarropas nuevo, perfecto, anda bien, y qué sé yo, esa necesidad no necesito comprar un lavarropas, entonces no necesito financiarme, no necesito financiamiento. O sea, ¿cuándo necesito financiamiento? Bueno, cuando quiero hacer algo nuevo, o digo, bueno, qué sé yo, tengo un auto que anda bien, qué sé yo, pero lo quiero cambiar y no me alcanza la plata que tengo ahorrada, bueno, necesito financiarme. Entonces, bueno, en ese caso, bueno, si fuera dinero que yo tengo ahorrado o lo que sea, sería una financiación propia. O sea, saco dinero de un lado y compro el auto, cambio el auto. Pero también puede ser que no me alcance lo que tengo y entonces tenga que recurrir a una financiación de tercero. Es decir, saco un crédito, o lo pago en cuotas, o lo que sea, o tengo alguna financiación de la concesionaria, lo que sea, bueno, pero, digamos, voy a un modo de financiamiento. Es decir, es una necesidad o una decisión, digamos, para ampliarme, para iniciar un nuevo proyecto o lo que sea. Bueno, es una necesidad. Surge de esa necesidad. Necesito hacer esto, necesito cambiar esto, necesito arreglar esto, necesito comprar esto nuevo. Bueno. Existen fuentes de financiamiento que son internas. Las internas son aquellas que están generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones. O sea, fíjense, generadas dentro de la empresa como resultado de sus operaciones. ¿Y qué son? En primer lugar, el aporte de los socios, o sea, los propietarios. O sea, nosotros nos juntamos y decimos, bueno, vamos a formar una empresa. Bueno, vamos a poner un dinero que va a ser el capital inicial. Entonces es un aporte. O sea, trajimos dinero que teníamos cada uno, lo pusimos en una empresa. Entonces, ese dinero que aportamos forma el capital de la empresa. Perfecto. Entonces, ahí metimos el dinero. ¿Qué pasa? Ahí estamos en el capital inicial, o sea, en el momento de constituir, dice legalmente la sociedad, el capital social. O puede ser que
en el futuro se hagan nuevos aportes porque a lo mejor es insuficiente el capital que pusimos. En algún momento decimos, che, no alcanza para todo lo que tenemos que hacer, vamos a hacer un aumento de capital, vamos a aumentar el aporte que hicimos y vamos a poner un poco más de dinero. Ese dinero más también, digamos, no es el dinero inicial que se puso, pero es un dinero que se puso a posteriori, pero que en definitiva sigue siendo un aporte de los propietarios. Es decir, somos nosotros que decidimos ampliar la actividad o determinamos que era insuficiente lo que teníamos, necesitábamos más dinero, bueno, y pusimos más dinero. Entonces, bueno, sigue siendo un aporte nuestro, de los propietarios. El otro aspecto también importante son las utilidades reinvertidas, es decir, nosotros pusimos un dinero, el negocio funcionó, nos dio ganancias, ¿y qué hacemos? Decimos, bueno, ahora que tenemos ganancia, retiramos la utilidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una colocación, por ejemplo, financiera, cuando ustedes ponen, no sé, un dinero en plazo fijo o compran bonos o hacen alguna inversión, lo que sea, financiera, ¿qué dicen? Bueno, esto me produce esta rentabilidad. Entonces, al final del periodo, dicen, obtienen esa rentabilidad y ¿qué hacen? La retiran, ¿no es cierto? El banco te presta un dinero. Y te cobra un interés. Entonces, ese interés que te cobra, cuando vos pagás la cuota, te cobra el interés, y entonces ese interés, digamos, lo obtiene el banco. Es un dinero que obtiene el banco. Bueno, nosotros, la persona que pone dinero en una empresa, ¿cuál es la retribución? Y la retribución tiene que esperar que la empresa obtenga utilidades y que esas utilidades se puedan repartir. O sea, digamos, la colocación financiera, bueno, espero que transcurra el plazo, obtengo la rentabilidad financiera y ese dinero, digamos, me queda como rentabilidad. Ahora, cuando yo tengo una empresa, tengo que, por ejemplo, la empresa tiene que producir, tiene que vender, tiene que cobrar, tiene que pagar, bla, 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 le queda un resultado, y ese resultado, esa ganancia, la puede repartir entre sus socios. Ahora, si hay pérdida por ahí, bueno, no la puede repartir. O sea, no hay. O sea, por eso también decíamos que es necesario que las empresas, digamos, sean rentables, puedan ganar, porque es un riesgo. O sea, pueden ganar o pueden perder, o pueden salir empatadas. Entonces, bueno, la única posibilidad de que los socios puedan tener una rentabilidad es que la empresa gane dinero. Por eso también son inversiones de riesgo y por eso también lo tentador a veces de poner dinero en una empresa es que la rentabilidad sea buena, porque si la rentabilidad es poquita, entonces me quedo con una inversión de las más comunes y listo, y tengo una rentabilidad segura por más que sea poca, y no que me meto en algo que no sé si voy a ganar y por ahí termino perdiendo lo que puse. Entonces, bueno, por eso cuando se busca una empresa tiene que estar bien analizado el proyecto, todo, ¿para qué? Para que, digamos, aquellos que invierten puedan tener una rentabilidad. Esas utilidades, o sea, la única posibilidad de que esos socios puedan retirar dinero es que esa empresa gane dinero. Bueno, si esa empresa gana dinero, esa empresa obtiene una rentabilidad y esa rentabilidad, ¿qué puede suceder? Bueno, que retiren esa utilidad. Pero a veces puede suceder que los socios decidan, bueno, no retiremos la utilidad, dejémosla en la empresa y es una forma de financiarla. Es decir, si yo puse dinero y además la empresa ganó dinero, o sea, por un lado puse dinero para financiar la empresa y además la empresa ganó dinero y nosotros al no retirarlo, al no retirar ese dinero, lo que hacemos es posibilitar que la empresa se financie con esa utilidad que nosotros no retiramos. Es decir, no es un aporte, pero en definitiva el no retirar las utilidades es un crecimiento que tuvo la empresa y ese crecimiento lo dejamos adentro de la empresa. Por lo menos momentáneamente hasta que la empresa a lo mejor se empieza a mover la rueda. Es lo que normalmente a veces decimos acá que ocurre cuando generalmente empieza una actividad que por ahí los primeros tiempos, a veces los socios deciden, bueno, no retiremos al principio para que la empresa se estabilice, crezca, se pueda desarrollar, se pueda financiar y después, cuando ya, digamos, se logra una estabilidad, entonces empezar a poder retirar bien el dinero. Bueno, ese es, digamos, también forma parte de una fuente de financiamiento interna, porque si bien no es dinero que aportamos, es dinero que surge, digamos, de la propia actividad de la empresa. Y la otra fuente de financiamiento interna podría ser
Acá no hablamos de aporte, no hablamos de utilización de las utilidades no distribuidas, sino que hablamos, por ejemplo, que a veces una empresa puede tener determinados activos eh, que los tiene a lo mejor como inversión. Por ejemplo, yo a lo mejor una empresa que se dedica, no sé, a la venta de, este, no sé, lácteos. Eh, qué sé yo, se le presentó la oportunidad de comprar un terreno porque estaba barato y lo compró. Y lo tiene ahí como una inversión. O sea, lo tenía ahí el terreno. Bueno, después ese lugar este, eh, se pavimentó, se pusieron todos los servicios, qué sé yo, y ese terreno ahora vale un poco más. Entonces, bueno, lo tenía ahí como inversión y ahora, como necesita a lo mejor ampliar sus instalaciones, etcétera, ¿qué hace? Dice, bueno, che, vendamos este terreno y con ese dinero hacemos las inversiones que tenemos que hacer. Entonces, esa venta del activo, por ejemplo, bueno, la utilizó para financiarse. O sea, en lugar de ir y pedir un préstamo, dijo, mira, ¿para qué vamos a pedir un préstamo si tenemos este terreno acá que no lo necesitamos para nada, que no lo vamos a usar para nada? Directamente lo teníamos como una inversión, bueno, ahora lo vendemos, ¿sí? Y con ese dinero podemos utilizar ese dinero, lo volcamos a la producción, a comprar una máquina, a arreglar las instalaciones que tenemos que arreglar, etcétera, o a comprar más material, etcétera, lo que haga falta. Bueno, entonces, por eso decimos, puede ser la venta de un terreno, de un edificio, una maquinaria en desuso, para cubrir necesidades financieras. Es una máquina que no uso más, entonces, bueno, la vendo y entonces con eso, con ese producido, me financio. Es decir, en lugar de ir a pedir dinero y tener el terreno o la máquina ahí parada, que no la uso para nada, o el terreno que no lo uso para nada, digo, bueno, ese dinero lo obtengo y con ese dinero compro lo que tengo que comprar, me evito de pagar intereses, etcétera, tengo una financiación propia y no recurro a un préstamo, no pierdo intereses y bueno, soluciono, digamos, todo lo que tengo que solucionar de acuerdo en función de las necesidades que tengo. Bueno, y después nos encontramos con las fuentes de financiamiento externas. Hasta acá hablamos de las internas. Ahora vamos a las externas, o sea, las que ya no son de la empresa, sino que son de terceros. De terceros. La más común son los proveedores. O sea, yo compro bienes, servicios, etcétera. Compro mercadería, compro materiales, tengo proveedores de servicios, de seguridad, de vigilancia, de lo que sea. Bueno, y tengo un plazo para pagarles. Generalmente un plazo corto, 30 días, 20 días, un mes, 2 meses, qué sé yo. Bueno, ese plazo que tengo es una financiación, es decir, yo no les pago enseguida. Entonces a lo mejor me permite que yo, mientras le estoy debiendo a ese proveedor, yo con esa mercadería la vendo, ya genero una cuenta cobrada, o la cobro directamente, y entonces ya me hago del dinero, y bueno, yo ya después puedo ir pagando, o sea que, digamos, me permite ese proveedor financiarme. Pero es una financiación de muy corto plazo, o sea, no es algo eh, que se prolongue en el tiempo. Es una financiación de cortísimo plazo, que a veces empalma con la financiación que también damos nosotros cuando vendemos a nuestros clientes. Pero, digamos, posibilita mover la rueda. La otra que ya sería un poquito más de largo, puede ser de corto plazo o de largo plazo, por ejemplo, que pueden ser los préstamos bancarios y financieros. Por ejemplo, si un banco me da la posibilidad de tener un descubierto bancario, es un corto plazo, porque lo tengo que devolver enseguida, o sea, tengo que reponerlo rápidamente. Ahora, si por ejemplo tengo un préstamo que lo saqué, qué sé yo, en 48 cuotas, en 60 cuotas, bueno, tengo todo ese tiempo para pagarlo, ¿no es cierto? 4 años, 5 años, lo que sea. Entonces, esos son préstamos ya de largo plazo. Entonces, bueno, ahí, digamos, obtuve una financiación y lo voy pagando en el tiempo. También puede ser de banco, puede ser particular, etc. Es una financiación también, pero externa. Y ya acá hay un plazo un poquito mayor. Y después, otras fuentes de financiamiento que puedo tener pueden ser fiscales o sociales. Por ejemplo, si yo tengo un plan de pago por impuestos que debo, bueno, tengo una deuda y en lugar de
agarrar toda la plata que tengo y ponérsela al fisco, digo, bueno, aprovecho que hay un plan de pago, una moratoria, lo pago en cuotas y entonces esa cuota es como una financiación. En lugar de sacar un préstamo, digo, bueno, ese dinero que tenía para pagar este impuesto lo pago en cuotas y entonces ese dinero lo uso para otra cosa. A veces, generalmente, cuando pasa esto es porque no tenía el dinero ni para invertir ni para pagar los impuestos, pero puede ser que en muchos casos se opte, puede ser una opción, que diga, bueno, puedo hacer este pago de esta manera, o sea, aparece alguna medida de ese tipo y algunos, digamos, caen en esa financiación por necesidad, porque no tenían el dinero, y otros a lo mejor ven la beta y la aprovechan y dicen, bueno, en lugar de pagar esto, lo pagamos esto en cuota y es como pedir un préstamo y este dinero lo uso para otra cosa. Bueno, son también formas de financiamiento. O sea que, fíjense que todas las fuentes de financiamiento tienen que ver con ¿qué? Con deudas, con un pasivo. Proveedores, préstamos bancarios, deudas fiscales, deudas comerciales, son los proveedores, deuda financiera y bancaria, deudas fiscales y sociales. O sea, son deudas, son pasivos. Bueno. ¿Qué se financia? Se financia el patrimonio de la empresa. ¿Qué es el patrimonio de la empresa? El activo total. O lo que es lo mismo la inversión total. O lo que es lo mismo los recursos totales. O sea, patrimonio de la empresa, no patrimonio neto, es patrimonio de la empresa. Todos los bienes que tiene y derechos que tiene. ¿A qué es igual? Al activo total, a todos los bienes y derechos que tiene, a la inversión total, que son todos los bienes y derechos que tiene, a los recursos totales, que son todos los bienes y derechos que tiene para poder utilizar en su actividad. O sea, eso es todo lo que tiene la empresa para poder operar. Y eso es lo que tiene que financiar. Es decir, los activos con que se financian, y se financian los bienes y derechos que posee la empresa, que es el activo, ¿con qué se financian? Con el capital propio, o sea, con lo que aportaron los socios, con lo que aportaron, más las utilidades que no se distribuyeron, y con el capital de terceros, o sea, con las deudas. O sea que las deudas y el aporte propio, ¿qué financian? Financian todo el activo, todos los bienes que tiene la empresa, todos los bienes y derechos que tiene la empresa. O sea, la inversión total, o sea, el patrimonio, o sea, los recursos totales. O sea, esto que dijimos acá, activo, inversión, recursos totales, patrimonio de la empresa, es este activo. ¿Está financiado con qué? Con capital propio por un lado y con capital de terceros por el otro. O sea, la suma de capital de terceros y patrimonio neto es igual al activo. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. Todo bien. Bueno, no hicieron ninguna pregunta en todo el... bueno. Lo que pasa es que lo explica bien, profe. Me está diciendo todo. Bueno, mejor. Pero bueno, cualquier duda que vayan teniendo, siempre pueden interrumpirme cuando quieran. Hablamos, explicamos, charlamos un poco, no hay ningún problema. Bueno, si está todo claro, seguimos entonces la clase que viene. Si no tienen ninguna duda, cerramos acá la clase. Gracias. Dale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Nos vemos. ¿Hay posibilidad de que suba el programa al grupo? El programa no lo voy a subir porque todavía no está aprobado. Lo estamos dando, pero todavía no está oficialmente aprobado. O sea, digamos, está para la aprobación, pero como todavía no está, cuando me den la orden de subir, de que lo puedan tener, lo van a tener. O sea, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Por el momento, digamos, no se preocupen por el programa porque por el momento nosotros estamos dando todos los temas del programa. O sea que todo lo que estamos desarrollando son punto por punto todo lo que está en el programa. Así que eso quédense tranquilo que no le falta nada en el programa. Listo, lo vamos siguiendo desde el apunte de clase. O sea, con lo que tienen acá, va siguiendo punto por punto. O sea, no le está faltando nada. Todo lo que estamos dando está ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.